Para musicalizar cápsulas informativas en Guatemala, se tiene que estar seguro de obtener los permisos necesarios del titular de los derechos de autor o utilizar música libre de derechos o con licencias de uso específico que permitan utilizar de forma legal. Existen diferentes formas de obtener la autorización necesaria. Por ejemplo, se puede comunicar directamente con el titular de los derechos, generalmente el compositor o el editor musical, y solicitar un permiso para utilizar la música en cápsulas informativas. En algunos casos es posible que se solicite el pago de regalías o una tarifa por el uso de la música. Otra opción es utilizar música libre de derechos de autor o con licencias de uso específico. Estas licencias permiten el uso de la música de manera gratuita o con ciertas condiciones establecidas por el titular de los derechos. Es importante tener en cuenta que el incumplimiento de las leyes de derechos de autor puede tener consecuencias legales como demandas por infracción de derechos de autor y el pago de indemnizaciones. Por lo tanto, es recomendable obtener siempre la autorización correspondiente o utilizar música libre de derechos para evitar problemas legales. La legislación de derechos de autor puede ser compleja y su aplicación puede variar en cada situación. Por lo tanto, es recomendable consultar con un abogado especializado en derechos de autor o asesor legal para obtener orientación específica sobre el uso de música con derechos de autor en cápsulas informativas en Guatemala. Por tanto, los autores son libres de usar directa y personalmente su obra, ceder total o parcialmente sus derechos y de autorizar o prohibir la utilización de explotación por terceros. Leyes que protegen los derechos de autor en Guatemala. Los derechos de autor en Guatemala están protegidos bajo la ley con el mismo nombre, en el cual entró en vigor a partir de 1998 con modificaciones. Estos apartados se encuentran entre las leyes relevantes sobre la propiedad intelectual que se ha actualizado conforme al avance tecnológico y de publicación en Guatemala. Según la ley, el derecho de autor está comprendido por los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de una obra. Por ello, lo que busca la protección de los derechos de autor es reivindicar la paternidad de la obra, una pieza que lleve su nombre o esté bajo el mismo en todo momento, en especial exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra, reproducciones o utilización de la misma. Oponerse de cualquier desinformación, mutilación o otra modificación de la obra sin previo aviso, consentimiento que tenga en riesgo la reputación del autor. Leyes que protegen los derechos de autor en Guatemala. Los derechos de autor en Guatemala están protegidos bajo la ley con el mismo nombre, en el cual entró en vigor a partir de 1998 con modificaciones. Estos apartados se encuentran entre las leyes relevantes sobre la propiedad intelectual que se ha actualizado conforme al avance tecnológico y de publicación en Guatemala. Según la ley, el derecho de autor está comprendido por los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de una obra. Por ello, lo que busca la protección de los derechos de autor es reivindicar la paternidad de la obra, una pieza que lleve su nombre o esté bajo el mismo en todo momento, en especial exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra, reproducciones o utilización de la misma. Oponerse de cualquier desinformación, mutilación o otra modificación de la obra sin previo aviso, consentimiento que tenga en riesgo la reputación del autor.